Que muevo lo del chat. Me mueve para ese lado. No, ¿qué está haciendo? Ahí está. Ya estoy en Twitch también. Aquí en Twitch y en Discord. No sé si ahí si me puedan ver. Paco Martínez, Nicolás Benítez, el jefazo. Hay otro Francisco, pero ese no es Paco Martínez. Y es el que siempre tiene a Darth Vader, ¿verdad? Pero en Lego. Alondra Cerón. Ese está chido. El gatito. Soy fan de ese gatito. Y aparte trae el cubreboca. Bueno, a ver, denme chance. Ya se está observando la transmisión por Twitch. Nos falta que les transmita por aquí. Listo, ya se puede ver. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, creo que perdí el... Hola, hola, dice Paco. El sonido en Ahí está. En Discord ya no los escuchaba. Bueno, no escuchaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, pues vamos a iniciar. Ya son cosas que necesitan saber para sus programas nuevos, ¿no? Esta es una de ellas. Este, en inicio vamos entonces a utilizar esta cosa que se llama el módulo GTTS. ¿Cuál es el módulo GTTS? Ponerles esta cosa. Este módulo GTTS es un Google Text to Speech, un módulo de texto a habla que tiene o que desarrolló Google, ¿no? Este módulo está bastante bueno. Como yo les había indicado alguna vez, la forma entonces de ir instalando estas librerías es con este comando que dice pip install. Ahorita entonces déjenme marcarles en este lado. Tienen que abrir entonces uno de estos Anaconda prompts. Ahí está el Anaconda prompt. El colorcito, se ve bastante bien. Y pongan pip install. Pueden ponerlo así o con minúsculas. No hay ningún problema. Lo reconoce de ambas formas. Le dan entonces pip install gtts y ya va a comenzar entonces a realizar la instalación. En este caso yo ya tengo la instalación del módulo, entonces no hay ningún problema, ¿va? Pues con eso lo instala, ¿no? Un poquito rápido en esta parte. Necesitamos que vamos a ver ahí algunas cosas interesantes el día de hoy, aparte de todo esto, y que necesito entonces que tengan todos para su trabajo final, ¿no? Bueno, el de este semestre, ya saben que son un montón de cosas, ¿cómo se llama esto? Mm, de ejercicios, ¿no? Hay locos que se me fueron ocurriendo, ¿va? Yair, ¿cómo estás? También ya te vi. Denise, Diego, hay poquita gente ahora sí en el Discord, espero que haya más acá en el Twitch. Bueno, una vez que ya tienen entonces instalada esta librería, vamos a importar nada más esta y le vamos a decir de GTTS, pero fíjense muy bien, deben tener muchísimo cuidado. La librería, la librería principal o la que nosotros estamos descargando es GTTS, pero GTTS con minúscula, todo con minúscula. A partir de ahí, entonces vamos a importar la librería GTTS, pero ahora las TTS.
con mayúsculas. Entonces, hoy deben de tener muchísimo cuidado con eso y prestar mucha atención, entonces, en cómo van a estar trabajando ello, ¿no? Vamos a tener que importar entonces el OS, que es el sistema operativo, que les digo que vamos a estar también revisando mucho, porque tiene bastantes comandos y cosas así para manejar entonces el sistema operativo. Y como les decía, entonces, esta librería está adaptada para varios sistemas operativos, hasta donde recuerdo, o donde lo he probado yo es en Linux y en Windows. No recuerdo bien si también en el sistema operativo de Macintosh funcione bien, el Mac OS, ¿sale? Entonces, está bastante bueno, ¿no? Va- eh, Ok, sale. Después, entonces, aquí vamos a poner el texto, un texto que nosotros queremos convertir en audio, ¿no? Cualquier tipo de texto. Y ahorita vamos a ver también que se puede en cualquier idioma, por eso es el Google Text to Speech, porque como bien saben, pues existe esta cosa, ahí se me desconectó entonces el entorno de programación, que Google tiene pues por supuesto el Translate, el Google Traductor, y podrán escuchar también, o si ponen aquí ustedes del Google Traductor, Tags. pueden escuchar entonces sin ningún problema el, la reproducción entonces del texto que está escrito ahí y sobre todo en varios idiomas. Hay un montón, hasta unos que ni siquiera conozco. Sesotho, Kirguís, eso. Bueno, Kirguís sí, Kirguistán. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está el texto. Te pueden poner entonces cualquier texto. Ahorita vamos a poner uno en inglés, porque es ¿cómo se llama? La lengua como por omisión que tiene esto. Entonces, el lenguaje al que se desea convertir, hay una lista de los lenguajes disponibles que se puede obtener al ejecutar este comando, el GTTS CLI-O. Vamos a ponerlo aquí. Mientras estoy escribiendo esta parte, hay una cosa que no les había comentado en esta onda y sobre todo que si hay alguno que está ahí en la escuela, en los laboratorios de la escuela, eh, que me dicen, bueno, es que no tiene Python, ¿no? En el 421. Realmente sí tiene el Python, lo que no tiene es el Anaconda, el entorno de desarrollo de Anaconda. Y la ventaja que tenemos con este, y sobre todo con ¿cómo se llama? Con el prompt o con la línea de comandos entonces de Anaconda, es que aquí pues ya está conectado entonces el path o lo que nosotros conocemos como la dirección o ya todo lo podemos ejecutar directamente desde esta línea de comandos sin necesidad de ponerle Python como tal. Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes colocan gtts-cli espacio-o, ya les puede dar entonces la lista de todos los idiomas con los que tiene disponible entonces esta librería, ¿no? Afrikaans, árabe, búlgaro, bengalí, bosniano, catalán, checo, galés, danés, alemán, griego. No, me tardé un rato en pensar cuál era el galés. ¿Va? Por supuesto tenemos aquí español y todo eso, ¿no? En lo que quiera. Inclusive hasta latín, cosas bien exóticas. Bueno, tenemos ahí, nosotros podemos colocar esta variable y nada más le vamos a poner entonces el código entonces de cada uno de los idiomas. Con dos simples letras somos capaces entonces de tener todos estos códigos de idiomas. Son un montón. Y nada más utilizando entonces esta función, nosotros pasamos este texto con este lenguaje, ay Dios santo, y le podemos poner a qué velocidad va a ser reproducido entonces el texto, ¿no? Le pones ahí que slow, false, entonces para que no vaya tan lento, ¿no? Que no lo vaya leyendo casi palabra por palabra, sino que se oiga un poco ah, más continuo, ¿no? Algo a diferencia de nuestro querido presidente. Digo, una cosa así, ¿no? ¿Sabes? Tenemos por aquí. ¿Cómo instalas PIP en la computadora de la escuela?
Muy buena pregunta, Paco. Ah, ahí está. La onda es, tendrías que abrir una línea de comandos. Ya sabes que es control R, CMD, ¿no? Para abrir entonces una línea de comandos. Esta línea de comandos, pues por supuesto, va a ser diferente a la que tenemos nosotros en Anaconda. Esta sería la de Anaconda y esta es la línea de comandos que nosotros tenemos pues en todo Windows, ¿no? A partir de ahí tendrías que escribir entonces Python para indicarle que se va a realizar alguna opción. Bueno, primero habría que saber si existe esto, ¿no? Pip help. Pues ponerle así pip help. Ah, mira. Bueno, de todas maneras, aquí en esta computadora yo ya tengo dado de alta el PAT, perdón, directamente en la línea de comandos de Windows, o sea, está en el PAT de Windows. Entonces, pues ahí ya hay algún pequeño problema. Pero en caso contrario, sí tendrías que ponerle Python pip help, o sea, ya toda esta información indicándole que vas a ejecutar una línea de comandos de Python, ¿va? Ahora, lo otro que tendrías que hacer sería una cosa así. Boot, bootstrap.io get pip.py o get pip.py. Ahí le estamos indicando entonces que de esa dirección nosotros vamos a obtener el pip. A veces no es necesario entonces ponerle aquí el curl del predicador, sino nada más en caso de que no esté directamente el fat a todo eso, le, le damos en... Espérame tantito, deme unos segundos, que esta cosa se... ¿Dónde el comando? Ya está entonces, perdón. También acá en el Discord y role el comando. A ver, déjame ver Paco. Pip. Ponle todo esto lo que te estoy poniendo ahí, Paco. De todas maneras, déjame ver. Por aquí lo tengo ¡Uy, Dios! Las instrucciones en línea. Porque fíjate, pues no, la verdad, obviamente no me acuerdo yo de todo esto, ¿no? Del curl, HTTPS, Bootstrap y dónde se encuentra. Pero ahí está. Ya se los pongo en el chat de esta cosa para que chequen y se den un quemón. No es cierto. No, para que lo revisen, ¿no? ¿Va? Sí se alcanza a ver todavía en la transmisión porque me puso ahí algo medio extraño esta cosa, esta onda. Está todo confusionización.
Entonces, chequen ese comando que les puede servir. Aquí lo voy a quitar. Ya mejor se los envíe entonces ahí en línea. ¿Estás? Para que lo chequen. Ahora no sé si les permita, si se permita ahí en la, o más bien por los permisos que tiene esa cosa de las computadoras de la escuela, que puedan instalar eso. Yo creo que no debe haber ningún problema ya con el Python, pero voy a ver. En caso contrario, que les instalen todas esas funcionalidades. ¿Sabes? Si no, bueno, vayan checando ahí en sus compas no creo que tengan tanto problema. Va. Ok. Bueno, una vez que ya tienen eso escucha medio extraño. Una vez que ya tienen todo eso, bueno, aquí está la función entonces del GTTS. Recuerden que cuando nosotros ponemos from GTTS, import GTTS, estamos diciendo entonces que esta mega librería o este módulo que nosotros tenemos, vamos a importar nada más, ya sea una clase, una función, algo en particular. Y ya lo podemos nosotros estar trabajando sin ningún detalle, ¿va? Una vez hecho esto, salvamos el audio en un archivo MP3, myobject.save. Este objeto entonces va a tener la funcionalidad de save y ya nada más aquí le vamos a dar el nombre del archivo con el que nosotros lo queremos guardar y podemos reproducir el archivo generado con esta cosa de aquí. Ustedes pueden echar a andar cualquier archivo utilizando entonces la librería del sistema operativo, la os.system, bueno, más bien el OS, utilizamos entonces el comando o más bien la función .system, sí, la función .system, y ya nada más vamos a hacer entre comillas, o le vamos a poner entre comillas esta cosita. Primero start, después espacio, y luego el archivo que nosotros, o el documento, o lo que sea, sí, el archivo que nosotros queremos ejecutar. ¿Va? Una vez hecho eso, ya nada más podemos ejecutar. A ver, déjame ver si se alcanza a escuchar esa onda. También para que se oiga en el Twitch. All host station primary defenses and weapons systems are online. Ahí está. Entonces, se abrió esta cosilla, el Group Música. Y con el Start, entonces les va a abrir el, ¿cómo se llama? El programa que tenemos por default para ejecutar alguna cosa en particular. Algún archivo, perdón, en particular. Entonces, en ese caso, pues yo tengo esa onda que se llama Group. Me pudo haber instalado, pudo haber iniciado el Windows Media Player o alguna cosa así, ¿no? Entonces ya le damos aquí en Welcome, que va a ser este de aquí. ¿Estás? Por aquí tenemos, creo que dudas todavía. No, no, este tiempo Python. Espérame. Ah, aquí está. Va, entonces de las preguntas que tenemos aquí en el chat, Denise, todas las librerías con la que hemos estado trabajando, no generan ningún problema. Por eso yo las he, de hecho yo las he instalado ya últimamente, sin tener que utilizar entonces esa parte de la dimensión espejo, ¿va? Eh, tenemos eso. mm, entonces no es necesario que creen una dimensión espejo. Todas esas librerías funcionan bien y no tienen ningún problema. ¿Sale? Va que va. ¿Qué más?
Francisco, entonces no es recomendable que esté directo en el pad. En algunos instaladores van a encontrar que eso, o inclusive en el Anaconda, al principio les dice que si quieren que esa onda esté en el pad de del, del programa. Este, pero, tantito, pero, a ver, espérame tantito. Porque luego entonces interfiere con algunos de los archivos, perdón, de los comandos que van a tener de otros programas. Pero, pues yo digo que sí es recomendable entonces tenerlo directamente en la línea de comandos. Yo lo he puesto y no me ha dado ninguna dificultad. Y tengo en la línea, directamente ahí en la línea de comandos algunas cosas de Java que también funcionan. No sé si alguna vez habrán visto o alguien que haya trabajado con Java que necesita entonces colocar todo eso mm, donde se encuentra el compilador de Java y la ejecución de Java, el directorio entonces que se coloca como directorio del sistema, es lo que conocen entonces como el path system, ¿no? El system o system path. Ya estoy confundiendo, ya lo estoy diciendo al revés. Eh, para que ustedes entonces de una línea de comandos o desde cualquier parte desde cualquier directorio, entonces ustedes puedan ejecutar ese programa, ¿no? Entonces también aquí en Python se puede hacer para que desde cualquier punto, desde cualquier carpeta de su computadora, ustedes puedan ejecutar Python como tal. Todavía el código, sí, el código por ahí anda. Ahorita se los paso. De todas maneras, en el video va a estar. Ahorita se los paso. Dice Paco Martínez que ¿cuál es la dimensión espejo? Ah, luego les doy así bien cómo está esa onda, pero de todas maneras en ¿cómo se llama? Son los ambientes de desarrollo que va a tener en Python, que puedes ir desarrollando. En los videos que ya he subido en el YouTube, ahí viene. Se va a tratar entonces de una especie entonces como ambiente de desarrollo que vas a tener para el desarrollo de tus propios programas o de programas, de ciertos programas, para que no se afecten entre ellas, porque puede existir entonces que haya librerías que puedan llegar a entrar en conflicto unas con otras por versiones, porque utilizan entonces, sí, porque utilizan diferentes versiones de Python, porque utilizan módulos muy, muy similares, pero en diferentes versiones. Entonces pueden llegar a entrar ahí directamente en conflicto y producir errores mortales, ¿no? Entonces se puede llegar a dañar la dimensión base o el ambiente de desarrollo base, que nosotros tenemos aquí, que dice key base, y para ello entonces se crean diferentes ambientes de desarrollo en los cuales tengas librerías específicas para tus propios proyectos, ¿no? O para proyectos muy particulares. En el caso de algunas de esas librerías que nosotros estamos utilizando, no hay ningún problema, no va a haber ahí detalle con que entren en conflicto unas con otras, a menos de que hayan estado realizando algunos cambios, pero hasta el momento yo no he tenido dificultad en ellas. Sí, Paco Martínez, es el entorno virtual, o los ambientes virtuales de desarrollo. Ese miro. Ahí ya les pasé entonces este código, ahí está. También aquí ustedes con esta funcioncita de acá ya podrían ejecutarlo. El problema con esta funcioncita o la que he encontrado con esta función es que muchas veces les llega a generar estos errores, ¿no? Y lo mejor que se puede hacer es volver a crear una nueva consola o resetear entonces toda la consola. Lo pueden hacer, ya saben, con el %reset o dándole aquí cerrar directamente en el Anaconda y ejecuta. Bien, ya le viene valiendo. Para esto vamos a tener que tener instalados estas tres librerías. La GTTS, que ya la acabamos de instalar, el Speech Recognition y Play Sounds. PlaySound entonces es la que nos ayuda a ejecutar un archivo directamente de este archivo de sonido. Y como vieron, lo único que hay que hacer es convertir el texto. Ay Dios, se me está dando la.
ensoñación. Convertir el texto entonces en un cierto lenguaje a archivo de sonido, lo salvamos, aquí se hace la salvación de ese archivo de sonido y ya después se ejecuta, ¿no? ¿Va que va? Si nosotros vemos, por ejemplo, MyObject, que no existe, lo desinstalé. All host station primary defenses and weapons systems are online. Y bueno, nada más entonces hay que ver aquí MyObject. MyObject pues ya tiene toda esta información, ¿no? Se trata entonces ahí de un objeto, ¿va? ¿Listo? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Todo bien? ¿Va? ¿Alguna pregunta? ¿No tenemos dudas? Entonces ahí ya pueden ir creando sus archivos. Dudas a la una, dudas a las dos. Nada, nada. ¿Todo bien entonces? ¿Hasta aquí? ¿No hay ningún problema? Ese error que sale ahí lo he intentado buscar por todos lados, pero siempre ocurre ese pequeño problema. Se supone que hay que estar directamente ahí en el folder en donde estamos guardando y que no haya problema. Pero aún así lo sigue manteniendo, ¿no? El problemilla. Sí, yo ya no sé. Va a ser que sí se tiene que dar aquí la dirección completa entonces del archivo en donde se encuentra, colocarlo en ambas, tanto el archivo de sonido como el código fuente en el mismo directorio. Está medio extraño, está medio virtual. ¿Y ahí es necesario instalar con el pip? Pues no, no es necesario. Hay muchas otras formas de instalar en Python, pero generalmente la que yo recurro porque es la más sencilla, digamos, la más rápida, va a ser la de pip. Entonces, pues, por eso no hay ningún problema. Funciona bien hasta donde yo he visto. ¿Sale? ¿Sabes? Bueno. Ejecutar, listo. Pues ahí está entonces. Ya tenemos otra librería ahí más. ¿Sale?
Listo. Va, pues entonces vamos a seguirle con esto. Y nada. Ay, 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 de veras. Cómo son salvajes. Ok, pues vamos a seguirle entonces. Pues ya tenemos aquí lo de Python, hemos estado trabajando con toda esta cosa. En todas estas cosillas las hemos estado realizando aquí en Python, desde la parte básica hasta utilizar algunas de estas librerías, ¿no? Algunas cosillas con la programación orientada a objetos, las cuales vamos a estar regresando para estar trabajando con ellas. Ya les dije que Python aquí pues está generalmente todas las variables y todo lo que se encuentra en Python, excepto algunos los comandos y algunas palabras clave, son simple y sencillamente objetos, ¿no? Que pueden usted entonces utilizar con sus atributos y sus métodos. También trabaja de una manera medio extraña la programación orientada a objetos aquí Python, pero en esencia sigue manteniendo todo lo básico de esta programación, en la cual va a tener los atributos, los métodos. El caso de la encapsulación es bastante extraño aquí en Python porque en realidad no es tanta la encapsulación la que realiza Python directamente con los objetos, pero hace una especie entonces como de encapsulación. Los métodos, el constructor, ahí la cosa cambia, no se va a llamar de la misma forma que la clase, sino se va a llamar, como tenemos aquí, como init, y va a tener algunos métodos especiales siempre que van a utilizar entonces esos guiones bajos. Por ejemplo, el init pues es el constructor, el str va a ser como va a trabajar entonces ese objeto cuando se mande a llamar en una función que se requiera una cadena de texto, ¿no? Un string. Ujú. También, pues, la mayoría de las funciones que vamos a tener aquí en Python se van a referir a sí misma, o más bien a la misma clase, mediante la palabra clave self, que va a ser de mí misma, ¿no? Va a decir entonces, mí misma hace esto, mí misma hace aquello. Entonces, la mayoría de ¿cómo se llama? De los métodos entonces que va a tener aquí Python o los objetos en Python van a hacer referencia a sí mismos. Siempre van a contener entonces como parámetro de entrada el self para indicar entonces que se va a estar trabajando con el mismo objeto, ¿no? Una cosa bien extraña que tiene la programación orientada a objetos en Python en relación a eso. Pero posteriormente entonces van a ver que es bastante útil, sobre todo cuando comencemos a trabajar con las interfaces gráficas de usuario, ¿no? La instanciación de los objetos es exactamente igual, aunque muchas veces no es necesario instanciar un objeto. Este se puede trabajar directamente con su nombre de clase y tener acceso entonces a todas y cada una de esas funcionalidades. ¿Sale? Aquí también se puede ay, heredar de varios otros objetos. Una clase padre puede ser, o más bien una clase hija puede tener varias clases padres sin ningún problema, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Diego Bautista. Y ahí está entonces lo de la herencia múltiple, ¿va? Entonces, sí vuela en esencia algunas de las propiedades o de las bases de la programación orientada a objetos, como que le viene valiendo totalmente, ¿no? A Python, una cosa bien extraña. Si no, ¿cómo vamos a instalar? ¿A qué se refiere el string del objeto str? ¿Cuál? ¿Este de acá atrás? ¿Paco? ¿Este? SS. Va. Este de aquí, cuando tú lo colocas o lo pones dentro de una clase, inmediatamente cuando tú lo mandas a llamar dentro de una función, por ejemplo, esta la print, que está esperando entonces aquí una cadena de texto, este objeto va a empezar a trabajar,
bueno, en este caso, este objeto va a empezar entonces a trabajar como una cadena de texto e inmediatamente se va a referir entonces a esta función. Lo primero que va a hacer es buscar de manera automática esta función para saber entonces qué es lo que va a hacer y esta función a fuerza de la H a la O siempre va a regresar entonces una cadena de texto, una variable que sea una cadena de texto para poderla ejecutar entonces aquí. Si no lo haces así, te va a regresar un error de que está esperando entonces un tipo de variable diferente que va a ser una cadena de texto. Este es muy, muy, muy útil para cuando tú, por ejemplo, pones G, que tenemos ahí el myObject, este de aquí, para que en lugar de que te salga esto de aquí, como cadena de texto, te salga alguna cosa que hayas tú programado, ay, perdón, dentro de esta función string. Aquí mero. Entonces, cuando tú ejecutas, ya está el objeto, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, si escribimos aquí mi clase, inmediatamente entonces te va a salir main.myClass, esta cosa. Y a lo mejor te hubiera salido que el objeto se encuentra en la dirección el objeto main de mi clase se va a encontrar, se va a localizar entonces en la dirección de memoria tal, ¿no? Pero ahora si nosotros le ponemos print mi clase, deja ver. Entonces ahí se va a comportar como una cadena de texto. Aquí le vino valiendo, entonces como estoy observando. Ah, no, no, esto está mucho, mucho mejor. Aquí como no estoy instanciando un objeto, entonces a Python dice, bueno, tú no estás instanciando un objeto, entonces ese objeto no va a contar entonces con esta cadena de texto que tú estás haciendo aquí, sino que va a contar con la cadena de texto que está originalmente definida en la clase objeto. Recuerden que esa es la clase padre de todos los objetos. Es el objeto de los objetos, ¿no? Entonces ingresa ahí, ¿va? Pero al momento de que nosotros instanciamos un objeto, vamos a ponerle entonces aquí Paco Martínez. Ese va a ser el objeto Paco Martínez, que va a ser de clase, mi clase, ¿no? Ahí está el constructor. Ya tenemos entonces ese nuevo objeto, que se llama Paco Martínez. Y si ahora entonces nosotros le ponemos Paco Martínez, te va a dar main, mi clase, en esa dirección de memoria, porque ya la asignó, ¿no? Que tiene entonces una asignación de memoria. Si tú utilizas mi clase como tal, va a ser un archivo, una cosa temporal que ni siquiera está entonces asignada en memoria. O bueno, sí existe, entonces está asignado ahí en memoria, pero no está totalmente, no está, perdón, no está instanciado. Entonces, si aquí nosotros le ponemos Paco Martínez, ahora como un print, va a estar trabajando entonces como una cadena de texto y va a colocar lo que nosotros le pusimos desde la función str. Y ahí es como está funcionando. ¿Va, Paco? Y exactamente, perfecto, Yair. Entonces, a eso voy. Fíjense, muy bien. Voy a crear otra. Perfecto, Paco. ¿De qué? Excelente. Voy a crear otro archivo. Miren, ya tengo 64 archivos aquí. Porque le puse cámara aquí. Ejemplo de programa. Voy a jalar este para acá. Ahí donde nosotros hemos estado trabajando. Voy a resetear todo. Voy a decir que sí. Borro. ¿Para qué sirve main? Vamos a seguir viendo entonces esta cosa y ya para entrar a esta parte de la programación funcional y el uso de los módulos. Va, me sentí bien teniente harina haciéndole va, va.
Bueno, a ver, nosotros entonces vamos a tener como ya les había dicho, tenemos pues todo nuestro programa y podemos colocar algunas especies entonces de funciones. Esas funciones entonces nosotros las ponemos con def, nombre de función y eso. Y también hay clases como las que tenemos aquí. Esas funcioncitas y las clases pues, nos sirven entonces para separar esos pedazos de código y ejecutarlos en algún punto en particular. Por otro lado, también, miren, aquí está, por ejemplo, esta función. Por otro lado, también nosotros tenemos estos módulos. Estos módulos se van a tratar simple y sencillamente entonces de otros pedazos de código en Python que nos van a ayudar entonces a tener ciertas funcionalidades que podemos estar utilizando dentro de otros programas. Y estas funcionalidades pueden llegar a ser de manera recurrente. ¿Vale? Entonces se trata simple y sencillamente como las librerías, ¿no? Entonces tenemos como el include o el use en C Sharp, entre otras. Pero pues, siempre nosotros estamos generando estas librerías porque vamos a tener ahí funcionalidades, funciones, atributos, métodos constantes que se van a estar utilizando en varios programas, ¿va? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear nuestra funcioncita acá, de este lado, más bien nuestra librería y poner, por ejemplo, algunas funciones, ¿no? Def función 1, bueno, póngame la función 1, que no va a recibir absolutamente nada. Bueno, va a recibir entonces dos variables. Estas variables, por ejemplo, nosotros podemos iniciarlas a valores por si los programadores que vayan a utilizar no le quieren iniciar ningún valor. Y poner entonces que lo único que va a hacer esta función va a ser que r va a ser igual a x más y, por ejemplo, ¿no? Y que me va a regresar entonces r. Bueno, vamos a ponerle como s de suma. Y aquí vamos a tener otra función, función 2, que le vamos a poner entonces x y y, va a recibir entonces estos dos parámetros. Y vamos a ponerlo entonces como si fueran los nulos multiplicativos. Poner aquí de multiplicación. Vamos a ponerle x por y, ¿no? Return m. Sale pues. Entonces ahí ya tendríamos nuestro módulo. Podemos crearlo y ponerle aquí como n módulo de nuestro módulo. Y se va a salvar como nmódulo.py. Ahí está nuestro módulo. Nosotros desde acá podemos importar entonces nmódulo as nm, por ejemplo. Y ya luego de lo salvamos de nm, podemos utilizar entonces función 1, ¿no? Función 1. Y el cual vamos a asignar a un valor. Vamos a ponerle función 1. Y le enviamos dos números, ¿no? Para que lo sume. Y luego imprimimos entonces el valor. Listo. Ejecutamos y entonces ya nos manda el 9, ¿no? Simple y sencillamente nosotros le mandamos 4 y 5. Esta función entonces se encuentra en el módulo nmódulo. Recuerden entonces lo que vamos a hacer es importar el nmódulo como nm. Entonces aquí ya le estamos dando como si esto es como si nosotros estuviéramos instanciando un objeto y el objeto se va a llamar nm del tipo nmódulo. Ahí ya vamos a tener entonces acceso a las funcionalidades de este módulo, ¿no? Que es aquí. Entonces, en el momento en que nosotros lo mandamos a llamar, recuerden, se queda entonces ahí la banderita, pero ahora se va a ir directamente al módulo donde tenemos esa función. Recuerden, ambos archivos deben de estar en el mismo directorio. Si no, habría que realizar algunas especificaciones o colocarlo en los directorios entonces donde se encuentran la mayoría de los módulos en Python. Pero para nuestros propósitos en este momento, lo único que es necesario ustedes que hagan es colocar entonces ese módulo dentro de la misma carpeta en donde tengan todos sus programas o el programa principal. Y ahora sí, voy a ir, ¿qué es eso? Del programa principal y para responder entonces la pregunta de Yair. ¿Estás?
Nosotros aquí en este módulo también podemos agarrar y ejecutarlo sin ningún problema, ¿no? Y les va a decir entonces que se está recargando el módulo NMódulo, ¿no? Va. Voy a darle reset para que no haya problema. Ujú. Y ahora vamos a poner esto. If, guión bajo, name, guión bajo, es igual a, main, guión bajo. Lo podemos poner así, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de la función main. Entonces, chéquenlo con mucho cuidado porque este código no lo voy a subir. Ah. Así ustedes entonces pueden crear su función, sus funciones, ¿no? Dentro de un módulo. Ahí lo estamos aventando todo de un jalón. Ay, va. Crean su módulo, lo dejan entonces en la misma carpeta donde se localiza su código principal, digamos, o el código donde ustedes quieran mandar a llamar estos módulos o la información que tengan. Y le vamos a poner entonces if-name-, es igual a main, esta línea. Y aquí comenzamos. Y escribimos, estoy ejecutando en el módulo. ¿Va? Y aquí también puedo mandar a llamar la función 1. La voy a mandar a llamar con 3 y un 6. E inmediatamente lo voy a imprimir. Ejecuto. Y me dice, estoy ejecutando en el módulo. Va. Aquí ustedes entonces lo están ejecutando directamente desde este módulo. Sale. ¿Qué va a pasar entonces si yo lo ejecuto desde esta parte? Me manda solamente un 9, pero ya no me coloca entonces esta parte del main. ¿Sale? Y voy a poner entonces aquí un print y le voy a poner fuera del main. ¿Vale? Ahí está mi código. Entonces, tengo las dos funciones. Tengo un print que dice fuera del main y tengo entonces esto como parte de la función main, ¿no? Ejecuto desde acá. Voy a borrar esta parte. Voy a ejecutar desde donde lo estoy importando, ¿no? Estoy mandando a llamar entonces esta función. Esto se asigna un valor y pone esto. Ejecuto. Y ya me manda esa cosa de ahí. ¿Sabes? Va. Aquí voy a colocar entonces lo siguiente. Punto format. Name. Voy a poner entonces ejecuta. Este es desde donde estoy importando el módulo. Al estar ejecutando, estoy ejecutando desde main. ¿Va? Esto lo está reconociendo Python entonces como su programa principal. ¿Sale? Va. Ah, me choca cuando hago eso. Ahí ya quedó. Voy a copiar esto para acá. Lo voy a poner en este módulo, donde dice fuera del main. Y ejecuta. Si yo ejecuto entonces este módulo, dice fuera del main, ejecuta en el módulo, fuera del main, ejecuta main, estoy ejecutando en el módulo.
¿Sale? Esto es entonces al ponerle una funcionalidad. Para que no sea tan complejo ni tan loco esto, voy a comentar entonces esta parte. Voy a resetear de nuevo todo esto porque estoy utilizando entonces varias cosas. Voy a borrar esto. Voy a ejecutar esto. ¿Va? Está recargando entonces el módulo NMódulo. Cuando yo esté ejecutando esto fuera del main, ejecuta el módulo aquí en main. ¿Va? Ahora yo me vengo para acá y ejecuto esta parte. Rungi. ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué al momento en que yo coloqué esto, me empezó a ejecutar todas estas cosas bien extrañas? Vean, yo estoy importando entonces este módulo. Si yo este módulo lo ejecuto, como si fuera un programa de Python total y completamente normal, esta parte de aquí tiene dos funciones y tiene esto. Ejecuto y le pongo entonces que está fuera del main y luego ejecuta el main, ¿no? Ya ahí lo ejecutó, no hay ningún problema. Al momento en que yo ejecuto esta parte de acá, estoy importando entonces este módulo como nm, ¿no? Y luego entonces estoy utilizando de ese módulo una función y lo ejecuto. Ejecuto esa función, perdón, y le imprimo el valor. No hay ningún problema y luego ya le pongo entonces ejecuta format name. Este va a ser entonces una variable o un atributo que ya existe para todos los programas. Todos los programas los van a tener. Entonces, al momento en que yo mando a llamar este módulo y ejecuto alguna de sus funcionalidades, lo que hace es, viene, les digo, deja entonces aquí su banderita y viene para acá. Va a buscar esa funcionalidad, pero también existen cosas aquí pues que están pues por fuera, ¿no? Fuera de las funciones. Va. Ejecuta aquí entonces esta parte de fuera del main y ahora dice, estoy ejecutando entonces ¿en dónde? Ah, estoy ejecutando en esta cosa que se llama NMódulo. Entonces lo está poniendo aquí. Está ejecutando entonces estas dos cosas. Ahora no se encuentra en main, no se encuentra entonces en la función principal de donde se están mandando a llamar toda esta información, sino que está dentro de este NMódulo. Una vez que termina de ejecutar y encuentra lo de las funciones y regresa a los valores, ahora sí se viene a lo de la banderita, imprime este valor y luego dice, bueno, ejecuta desde name. Y entonces estamos ejecutando aquí desde el main. He ahí la diferencia entonces. Si ustedes están ejecutando un archivo o uno de estos scripts que hayan ustedes generando sin ningún problema, van a estar ejecutando ustedes en main. Pero ahora, si ese script que ya ustedes probaron y realizaron ahí todos los tests que estuvieron, que fueran necesarios para revisar que estuviera funcionando correctamente este módulo, lo importan o lo están utilizando en otro script de Python, en otro código fuente, entonces ahí ya va a estar reconociendo esto, que está ejecutando esto en este módulo y no directamente en el main que nosotros tenemos. Por tanto, lo que yo hice acá, y ya quito de esta parte, es que si yo requiero de realizar algunas pruebas o este script puede ser ejecutado de manera autónoma sin necesidad de estarse llamando de otra función, pero también podemos utilizar estas funciones porque las tenemos como funciones recurrentes que podemos utilizar en otros scripts. Lo que ustedes pueden hacer para poder ejecutar sin ningún problema y todo realice alguna acción que ya hayan programado previamente, entonces colóquenlo con esto. Y le estamos diciendo entonces que si este name o el nombre de donde se está realizando la ejecución, desde donde el intérprete de Python está realizando la ejecución es main, o sea, hace que lo estamos ejecutando directamente este módulo, entonces haga todo lo que se encuentra dentro de este if.
En caso contrario, si nosotros estamos utilizando este módulo como una librería y la estamos mandando a llamar desde otro script de Python, desde otro código fuente, entonces lo que va a hacer esta cosa ya no va a ejecutar entonces todo lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Reset. Yes. Limpiamos. Si ejecutamos esto, me va a poner esta onda, ¿no? Y si ejecuto entonces esta cosa, me está poniendo esto de aquí. Pero ahora ya no me va a ejecutar esta parte. Extrañamente le puse algo que vale 9 en los dos lados para cambiarle. Entonces, si yo ejecuto este, me da 10, ¿no? Que dice que está fuera del main, ejecuta main y estoy ejecutando en el módulo, en esta parte. Pero ahora yo vengo y ejecuto este, me pone nada más que es fuera del main, está ejecutando entonces en el módulo y ahora ya me pone el valor 9 y me ejecuta main. Esta parte de aquí ya no la está ejecutando. Nada más, esto de aquí que estoy señalando se va a ejecutar cuando yo compile directamente este módulo, ¿va? Entonces, técnicamente, para muchos de los programas que ustedes puedan localizar en internet o cosas así, que encuentren esta cosilla de acá, indica entonces que este programita, entonces probablemente se está ejecutando o se puede ejecutar de manera autónoma y no utilizarlo 100% como un módulo, ¿sale? Sí, Antonio Arce, estoy trabajando entonces con esos dos archivos. NMódulo, este que le puse NMódulo, y donde hemos estado realizando todas nuestras pruebas, que llevamos casi 700 líneas de código. ¿Es forzoso asignarle un valor a estas cosas? No, Francisco ZS21. No es forzoso, pero es muy aconsejable, sobre todo por si, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente para lo de las funciones, por ejemplo, valor 2, y entonces ya puedes decir, bueno, nm. Voy a utilizar entonces la función y me viene valiendo gorro. No le voy a poner absolutamente nada. Me faltó función. Ahí está. Y por supuesto, entonces debe ser función 2. Y ya te va a dar entonces un valor de 0. Ya no lo mandé a llamar sin nada, lo mandé a llamar sin nada, entonces pues ya me viene valiendo, ¿no? Pero puede ser entonces también lo siguiente, nm.función 1. Aquí les puede dar entonces que va a recibir dos valores y le podemos asignar, por ejemplo, x igual a, ¿por qué insisto con el 4? Le ponemos un 13 y imprimimos entonces el valor 3. ¿Qué estoy haciendo entonces en esta función? Le estoy diciendo, bueno, este x va a valer 13. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi módulo yo programé esto para que me recibiera x igual a 0 y y igual a 0. O más bien, voy a recibir dos parámetros, x y y. ¿Sale? Uno de ellos entonces lo puedo asignar a 13. Ahí está. Y el otro valor, y igual a 0, pues a lo mejor no lo coloqué, no se me dio la gana colocarlo, ¿va? Entonces lo dejo como el nulo aditivo, y igual a 0. O sea, aquí en esta cosa lo que me está asignando entonces es que x va a ser igual a 13 y por default y va a ser igual a 0. Aquí en este caso ambos me los está dejando entonces como default. Tenemos la ventaja de hacer eso o inclusive podemos hacer que y ahora se trate de 666, por ejemplo, ¿no? Y para ese caso x va a ser 0 y y va a ser 666 sin problemas. Entonces, para eso te sirve Francisco Z dice, es Zamora o algo así, no me acuerdo de tus apellidos. Asignarle entonces estos valores por omisión a los parámetros, ¿no? De la función. ¿Va?
Entonces, fíjense, así ya, como resumen final de esta onda. Nosotros ya podemos, o más bien ustedes ya pueden generar, sí, nosotros también, ¿por qué no? Sus propios módulos con funcionalidades a lo mejor que ya estén utilizando previamente. Ya por ahí, por ejemplo, Paco Martínez ya lo había hecho en algunos de los programas que me envió. Pueden tener, por ejemplo, sus funciones para restringir entonces los tipos de datos que van a recibir o que pueden recibir y ya colocarlos en una función y ya nada más, perdón, en un módulo y nada más entonces importarlo, ¿va? Importar el módulo como tal y ya. Entonces de aquí empiezan a mandar a llamar sus funciones. Esas funciones ustedes les pueden asignar estos parámetros. Inclusive podríamos poner aquí una clase para que lo tuvieran también a disposición en caso de que necesitaran una clase. Que luego también hacemos un ejemplo con todo eso el día de mañana, ¿no? Que nos toca. Entonces, ponemos aquí, podemos poner entonces los parámetros, les podemos asignar valores por default, ¿sale? Para que al momento de llamarlo, si no lo queremos, si el programador o nosotros mismos no queremos asignarle ningún valor, bueno, ya tenga unos valores previos. Le queremos asignar entonces un valor a alguno de los parámetros o algunos de los parámetros, perdón, y entonces ya los otros los va a tomar como por completo de default, ¿no? Los que tenemos por omisión. Sale. Ahora, la otra cosa es que si ustedes no quieren ejecutar, por ejemplo, podríamos poner aquí que queremos que ejecute, y que nos mande, bueno, estás ejecutando este programa en particular, ¿no? Que se ponga entonces aquí, cuando tú lo estés ejecutando en este lado, o cuando nosotros lo estemos ejecutando, cuando se esté ejecutando de este lado. En caso que nosotros queramos realizar pruebas de esta funcionalidad o este programa también sea total y completamente ejecutable sin ningún problema, nosotros podemos utilizar entonces este if name va a ser igual a main bajo. Esto solamente se va a ejecutar cuando nosotros ejecutamos directamente este módulo, este script, ¿va? Si lo ejecutamos desde donde nosotros lo estamos mandando a importar, jamás se va a ejecutar entonces esta parte. Entonces, también ya esto ustedes lo pueden poner en sus programas para ir diferenciando entonces dónde está su funcionalidad principal de ese programa en el momento en que ustedes lo mandan a importar. Para eso funciona entonces esto. Este name se va a tratar entonces de un atributo que tiene el objeto script, o sea, es el objeto programa para pronto. Este es el nombre entonces que tenemos del programa. También aquí ustedes le pueden poner, bueno, estás ejecutando este programita, ¿no? El momento entonces que ustedes están mandando a llamar una funcionalidad de ese script que están importando como un módulo. Tonearse generalmente se trata entonces para pruebas y lo vas a encontrar muchísimo en la mayoría de los programas que están ahí por internet, que por supuesto ustedes se vuelan, ¿no? Ajá. No, y sobre todo, entonces, para que entiendan también esa parte, porque les digo, o sea, no está nada mal que agarren otro código de otra persona, pero el chiste es de que le puedan entender. Y algunos de estos truquillos que vienen aquí, pues no están tan fáciles de encontrar ahí por internet. Algunos otros que sí, ¿no? Y bueno, está esto, ya lo tienen mucho, no digamos como que no está estandarizado, sino más bien que esto, o encontrarlo de esta manera, y sobre todo también cuando veamos las interfaces gráficas de usuario, esta forma entonces de programar la van a encontrar como una programación correcta, ¿no? Dentro de Python. Y ahí correcta le pongo entonces entre comillas, para que se vea un poco más ordenado el código. Entonces le podemos poner esto y nada más le indicamos, por ejemplo, se ejecuta y ya que venga entonces el nombre del programa, ¿no? Ejecutamos, al momento de ejecutar se ejecuta en el módulo, ¿no? En el momento entonces que ustedes ya lo estén mandando a importar. Por tanto, ya la mayoría de los programas que ustedes hagan, por favor, si los van a estar ejecutando de manera sencilla, también mándelo con esto.
o colóquenlo de esta manera. Va, no sé si tengan alguna otra duda con esta cosa. Aquí ya van a empezar a tener un montón de dudas adicionales. Ya estamos entrando entonces a esta parte de la programación funcional, que es lo que me interesa ver en esta materia exactamente. Porque se va a empezar a poner entonces pero bien loco esta onda, ¿eh? Así que ahí agárrense. Ya estamos viendo, ya vimos ahí algunos modulitos, algunas cosas de esas. Este, ya nada más quedaría. Entonces, darle algunas cosillas de la programación funcional y sobre todo porque hay algunos de los programas que les estoy marcando ahí que hagan con programación funcional, ¿no? Está loco. Va. Entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay más dudas por ahí? No. Antonio Arce, Francisco, Paco, Martínez, Jair, Diego Bautista, Denise, Tony Astor. ¿Tenemos dudas? Ahora sí no vi el chat del Twitch. Creo que no. Bueno. Bueno, Tony Astor dice que todo ok. Denise, ¿va a subir esta clase? Sí, todo como siempre he estado subiendo estas cosas. Uno que otro sí se me ha olvidado subirlo, ¿no? ¿Va? Sí, sí lo subo. ¿Va? Bueno, pues ahí está entonces. Termino ya esta parte. Ya le cierro aquí para que no quede horriblemente largo en Twitch.